¿Sabes todo lo que necesitas acerca de la reforma del outsourcing? Si quieres conocer integralmente lo que va a pasar, no te pierdas nuestro próximo programa de Factor Económico. Mundo Ejecutivo presenta. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Los saluda con mucho gusto Enrique Pressburger. Bienvenidos a su programa Factor Económico, donde analizamos los temas económicos a profundidad para la comprensión de la audiencia en un lenguaje sencillo. Y el tema de esta semana es un tema especial, donde por eso estamos en este análisis profundo, donde me gustaría compartir con ustedes todo este tema relacionado a la reforma del outsourcing. Y es que sabemos que el gobierno ya prácticamente ha autorizado el eliminar de alguna manera acotar de manera muy específica el tema de la reforma laboral relacionado a lo que se conoce como trabajo tercerizado o outsourcing, y sin embargo sería bueno conocer la foto completa, lo cual vamos a analizar en tres trincheras. Vamos a entender la reforma del outsourcing desde el punto de vista del fisco, del gobierno federal en cuanto a su presupuesto y por qué surge esta necesidad. Vamos a entenderla también desde el punto de vista de las empresas y de los empleados en este sentido, y también vamos a entenderla desde el punto de vista de las instituciones de salud, el IMSS y el ISSSTE, que son a su vez las encargadas de las pensiones de los trabajadores, y ver integralmente cómo es que encaja este rompecabezas para poder tener una comprensión integral de lo que está pasando en nuestro país. Y comencemos por entender lo que está sucediendo realmente con el presupuesto de la Federación y por qué era una reforma tan importante que quería empujar el presidente de la República. Pues bueno, primero empezamos por un cálculo que ya se venía haciendo de dependencias formales o no formales, donde se estimaba que el dinero que se dejaba de recaudar por estos esquemas de outsourcing donde las empresas pagaban menos prestaciones sociales, era entre los 500,000 y 700,000 millones de pesos. Y bueno, esto evidentemente es una cantidad que suena muy grande, pero lo que haría falta es ponerla en perspectiva. Y si la ponemos en perspectiva en un presupuesto de egresos de 6 billones de pesos, hablando no billions en inglés, sino millones de millones, quiere decir que más o menos lo que dejaba de recaudar Hacienda por el mecanismo de trabajo de outsourcing era correspondiente a prácticamente el 10% del presupuesto de egresos total. Es decir, 1 de cada 10 pesos que el gobierno necesitaba gastar no lo estaba teniendo por todos estos esquemas laborales tercerizados, que básicamente son los que se intentan regularizar. Y de hecho, aún más, si nos vamos un pasito más allá, vemos que el presupuesto de la Federación de hecho considera un déficit. Es decir, México como país no le alcanza para erogar los gastos que necesita y el presupuesto de egresos de hecho está en un déficit constante, lo cual significa que justamente el déficit está en un 10% del presupuesto. De los 6 billones, un 6% más o menos, 600,000, 700,000 millones de pesos, el gobierno lo iba a tener que pedir prestado a través de emisiones de bonos, a través de deuda, a través de préstamos de instituciones internacionales, porque no le iba a alcanzar, aún siendo ya un gobierno de austeridad que ha recortado varias dependencias, que ha recortado varios sueldos y donde se ha intentado, no imprimir dinero de más. Sin embargo, aún siendo un gobierno en austeridad, el presupuesto no es suficiente. México necesita seguirse endeudando, siendo que ya estamos en el momento de mayor deuda en toda nuestra historia como país. La deuda de México ya supera el 52-53% del Producto Interno Bruto, lo cual quiere decir que es un endeudamiento ya más de la mitad del PIB, que esto ha ido creciendo exponencialmente. Es decir, la deuda con el presidente Fox, de hecho, estaba al 18% del PIB, con el presidente Calderón creció al 21% del PIB, con Peña Nieto rebasó por primera vez los 50 puntos del PIB, es decir, el gobierno del PRI fue el que fue realmente el parteaguas en este escalamiento de la deuda como país, y López Obrador, a pesar de las medidas que ha tomado, también porque ha habido menos actividad económica y menos PIB, obviamente esto impulsado por un pésimo 2019 a nivel interno que tuvimos, reforzado por un mal 2020
2020 y más el 2021 de pandemia, pues eso ha hecho que también pues la producción sea menos y por lo tanto proporcionalmente la deuda de México sea mayor, ya rozando los 55 puntos del Producto Interno Bruto. Por lo tanto, la deuda ha ido creciendo exponencialmente, el presupuesto de egresos no alcanza, estamos en un déficit constante y es por eso que el gobierno federal, ante una base fiscal que no ha crecido demasiado y una producción y un PIB donde las empresas se han visto impactadas y el gobierno por lo tanto necesita cada vez más dinero, pero la economía produce menos dinero y el presupuesto de gastos cada vez es mayor, pues hay que entender la reforma en un contexto de fiscalización. Es decir, hay una intención clara del gobierno en recaudar más ingresos porque no le alcanza al gobierno para gastar en las políticas públicas que se plantea como necesidades del país y por lo tanto necesita más dinero. Dado que pedir dinero prestado no es ya una opción porque México ya está en un momento récord de su endeudamiento tanto interno como externo, pues no hay de otra más que recaudar más impuestos en la óptica del gobierno federal, por lo cual se aprieta más a la base fiscal existente y esta fiscalización pues puede de entrada levantarse un 10% y prácticamente eliminar su déficit con esta reforma del outsourcing. Por lo tanto, desde el punto de vista de gobierno federal, sí hay que entender el outsourcing como una medida de fiscalización importante, donde cada vez pues, se necesita pues digamos más dinero y la clase empresarial en ese sentido pues es quien lo está padeciendo. Esto en un contexto también donde pues México hay que ver que ya paga impuestos corporativos por arriba del promedio de la OCDE. La tasa corporativa en México media pues está cercana al 30%, siendo que países como Estados Unidos, por ejemplo, pues están más baratas, están al 25%, inclusive países europeos están al 20 y pico por ciento y México de hecho está un 15% por arriba del promedio de la OCDE, es decir que en México corporativamente ya es un país donde se pagan más impuestos. Esto responde obviamente a una población económicamente activa que está volcada a la informalidad, en un país con 55% de informales, cerca al 60%, depende de quién te dé las cifras, pues no hay mucha gente que no paga impuestos. Entonces estamos en un tema así. En México hay informales, hay mucha gente que no paga impuestos, la tasa corporativa por eso ya es alta porque se intenta subsanar, sin embargo no es suficiente subsanar esto, por lo tanto se tiene que apretar más a la base fiscal existente, dado que la deuda no es una opción porque el país ya está muy endeudado y por lo tanto la reforma del outsourcing es un esfuerzo de fiscalización para que México intente pues, reducir al menos su déficit y este es un primer punto y primera vertiente de la reforma del outsourcing. Sin embargo, hay más en esta foto completa, así que no se vayan, estamos en Factor Económico analizando la reforma del outsourcing. En la edición de abril de la revista Mundo Ejecutivo se encuentra el ranking de las 50 mejores empresas de ciberseguridad. Con el trabajo a distancia, los riesgos digitales para las empresas se han incrementado, por lo que los servicios de ciberseguridad resultan más relevantes que nunca. En la sección Mundo Político presentamos un análisis del nuevo corporativismo sindical y cómo marcará las elecciones nacionales. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje especial sobre la industria del entretenimiento, un mercado de 900 millones de personas con ansia de inversión. Además, en Mujer Ejecutiva, damos una perspectiva del empoderamiento económico de la mujer mediante la inclusión financiera. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Volvemos, queridos amigos, a su programa Factor Económico. Estamos analizando la reforma del outsourcing desde una perspectiva integral y completa de puntos de vista distintos que tienen que ver con la posición gubernamental, la posición de los empresarios y la posición de las instituciones de salud. Comenzamos el bloque pasado diciendo que esta reforma responde principalmente a un esfuerzo de mayor fiscalización del Estado, dado que el presupuesto de egresos no alcanza a cubrir los gastos del país y hay un déficit de aproximadamente 10%, que justamente se cubriría regularizando estos aspectos del outsourcing, del trabajo tercerizado, dado que esta cantidad entre los 500 y 700 mil millones de pesos justamente servirían para reducir ese déficit. Por lo tanto, el gobierno está viendo esta racional de
de cobrar más impuestos, dado que el país ya no se puede endeudar más y dado que México ya tiene una tasa corporativa pues un 15% mayor al promedio de la OCDE. Sin embargo, también hay otros aspectos interesantes a analizar que tienen que ver con esta reforma. Y vamos a empezar por ver qué sectores eran realmente los que más tenían esta labor tercerizada o este outsourcing de contratar trabajadores por medio de otra empresa, digamos, para tratar de optimizar los costos, de reducir las cargas sociales y dar mayor flexibilidad al tema de contratar y descontratar gente. Y bueno, el sector de comercio estaba en un 25% aproximadamente de la fuerza laboral contratada por estos esquemas. Y bueno, evidentemente las comercializadoras, al ser una labor primordialmente de ventas, pues son empresas que tienen mayor rotación, donde las empresas tienen también pues una menor vida, porque la comercialización de productos tiene una competencia férrea, donde comercializas unas cosas, luego comercializas otras, tiene que ver con cambios en aranceles, tiene que ver con cambios en proveeduría, en compra, en China, etcétera. Y entonces es normal que trabajos que tienen mayor rotación, que son bastante peleados, que se tratan de labores comerciales, pues justamente como los márgenes son reducidos en estos spreads de comprar, vender, por eso es que los esquemas de outsourcing son pues más populares, dado que el patrón necesita optimizar costos y necesita flexibilidad laboral. Otro segmento popular en cuanto a contratación de labor tercerizada, el segmento de la manufactura, donde prácticamente un 18% de la mano de obra era contratada por mecanismos de outsourcing y tercerización, y esto respondía a que México siempre en su manufactura se ha diferenciado internacionalmente, de hecho, por tener justamente mano de obra más barata, lo cual cabe aclarar que esto no necesariamente es beneficioso para el país o para sus trabajadores, puesto que pues, la mano de obra barata al final beneficia al precio final, pero no beneficia a la fuerza laboral y a los trabajadores. Entonces, aquí en este sentido, México cumplía un equilibrio atractivo en pricing para el mercado internacional, donde se ofrece mano de obra calificada, pero al mismo tiempo barata, en el sentido de que el sueldo es mucho menor con respecto a otros países, principalmente en el marco pues del TEMEC y del Telecan en su momento, donde pues mano de obra calificada que cobra mucho menores sueldos y además se pueden reducir sus prestaciones sociales dada pues este mecanismo del outsourcing que era muy popular. Y bueno, y también al ver quién es quién en mecanismos del outsourcing, vemos que realmente los que más acudían a contratar este tipo de digamos de esquemas, de figuras legales, eran las empresas medianas y grandes. Cerca de un 30% de las empresas medianas, aquellas que pues de alguna manera ya tienen pues más de 20 empleados, son las que ya pues en un 30% solían acudir a esquemas de subcontratación, y las empresas grandes también estaban en un porcentaje pues también cercano a un 25%. Es decir, que las empresas medianas y las grandes son las que prácticamente contrataban al 25 o 30% de su fuerza laboral mediante el esquema de outsourcing o más bien en representación. Por supuesto, las medianas argumentarán que a medida que escala pues la empresa y necesitas contratar más personal, necesitas optimizar gastos, y las grandes, las transnacionales, pues tenían una justificación en el tema de que pues querían disminuir responsabilidades legales, querían tener contratos más flexibles, dado que muchas veces están dadas de alta como oficinas de representación sencillamente, y los esquemas de outsourcing y, digamos, tercerización laboral sí hacen sentido, en el sentido pues de que le dan pues una flexibilidad justamente de representatividad a las empresas transnacionales, y es una manera de hacerlo sin tener que venir a hacer, pues digamos, un onshore completamente en México. Es decir, las firmas internacionales pues ponen simplemente representaciones con labor flexible y no necesariamente tienen que montar una subsidiaria completa en México para vender sus productos y servicios, dado que ya tienen corporativos. Y entonces, bueno, para ellos era un esquema definitivamente muy usado. Para las empresas pequeñas, por ejemplo, para las realmente MIPYMES, los esquemas de outsourcing de hecho no eran populares y solo representaban un 4.4% de la contratación en este tipo de esquemas. Por lo tanto, también hay que entender toda esta reforma en un sentido de pegarle a las empresas más grandes, que es algo que el gobierno actual pues es una tendencia clara, donde ha buscado que los grandes contribuyentes paguen más impuestos, ha buscado recaudar y regularizar mucho del tema fiscal de la gente que más paga impuestos, y el outsourcing
justamente al estar más relacionado a las empresas grandes y medianas, es otra manera adicional de buscar mayor recaudación de esta parte de la pirámide, lo cual es interesante. Sin embargo, pues viendo también los otros lados de la moneda, pues vemos que para el trabajador no necesariamente será negativa la reforma de los outsourcing, es decir, evidentemente las empresas grandes y medianas tendrán que incrementar sus costos, tendrán que asumir costos laborales pues mucho mayores, tendrán que regularizar estos porcentajes altos realmente que tenían de subcontratación para pues intentar meter a los mexicanos a un esquema de mayores prestaciones y sobre todo de mayores pensiones, que ese es un punto adicional que sin duda hace falta en esta ecuación, que es ¿y cuál es la perspectiva realmente de los mexicanos y los trabajadores, que es realmente el otro lado de la moneda? Pero resumiendo este segundo bloque, pues justamente estamos viendo donde había sectores muy populares, donde la manufactura y comercialización de hecho sí acudían a estos esquemas, por supuesto por un tema de optimizar costos, pero también es una realidad que era por un tema de que sí hacía lógica, como que se necesitan trabajos flexibles, con rotación flexible, y también en el caso de las empresas internacionales es una manera de poder realmente hacer inversiones en México de una manera óptima. Por lo tanto, esto sí tiene un impacto en este sentido y sí va a impactar sobre todo a empresas grandes y medianas, donde no se está considerando inicialmente esa flexibilidad, donde pues sí es necesario que las empresas puedan también contratar y descontratar con mucha mayor libertad, puesto que la ley laboral en México pues de hecho es bastante complicada y generalmente los temas legales trabajador-patrón suelen ser bastante rebuscados, y en ese sentido no se está haciendo nada para simplificar la ley laboral. No es una reforma integral, sino simplemente empieza en este esquema de subcontratación. Así que hay muchas áreas de oportunidad y en este sentido pues tienen un grado de razón las empresas grandes y medianas en demandar que la reforma sea integral. Sí me exiges pagar más, pero entonces ¿qué me vas a dar más para mis trabajadores y cómo me vas a facilitar la vida en temas de flexibilidad laboral? Pero bueno, vámonos a un segundo corte, queridos amigos, porque falta todavía analizar el punto de vista del trabajador y de las instituciones de salud en esta reforma, así que no se vayan, esto es Factor Económico. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Bienvenidos de vuelta, queridos amigos, a su programa Factor Económico. Estamos haciendo un análisis integral de la reforma del outsourcing, digamos que lo que no se ve detrás de los medios tradicionales. Y bueno, si bien sabemos que se va a acotar bastante el trabajo tercerizado, hay que ver los porqués, porque el qué se puede googlear muy fácil como para saber las restricciones que vendrán, pero el por qué se hacen las cosas es lo que hay que analizar para entender como ciudadanos qué es lo que está pasando en nuestro país y si hace o no sentido. Primero vimos que esto responde a un esfuerzo de fiscalización del Estado ante un Estado que tiene cada vez más deuda, que ya debe más del 50% de su Producto Interno Bruto y que no le alcanza para sufragar los gastos año con año, y que este déficit están intentando reducirlos en el marco de una economía ya informal y en una economía con menos producción por las crisis internas y pandémicas que ha habido hasta el momento. Sin embargo, también esto tiene una segunda vertiente que tiene que ver con la fiscalización a pequeñas, medianas y grandes empresas, donde el esfuerzo del gobierno se ha enfocado principalmente en las medianas y las grandes, que eso ya lo sabemos, y de alguna manera este racional del outsourcing, que justamente se enfoca en la parte de las empresas más grandes, pues es un esfuerzo de fiscalización hacia ellas, donde hemos visto, sin embargo, que no es del todo justo esto, porque al final acaba siendo una reforma pues solamente parcial, porque si bien las empresas grandes y medianas efectivamente debieran pagar más a los trabajadores y regularizar su parte de prestaciones, no ven resuelto por otro lado su problema de flexibilidad laboral, de poder contratar y descontratar con mayor facilidad para responder a trabajos en giros que demandan pues una mayor modernidad en el marco de las leyes del trabajo, para responder a tratados internacionales y al dinamismo de ciertos sectores
ciertas industrias como las comercializadoras, las manufactureras, donde realmente ante la robotización de las industrias, ante la mayor necesidad de capacitación de la gente y ante todas estas demandas nuevas, pues tienes que tener también leyes laborales más integrales que creen labor más especializada, mejor educada, más flexible, donde pues no estén afectadas necesariamente por los marcos rígidos tradicionales de las leyes del trabajo, y esto no se ha atacado hasta el momento. Por lo tanto, tenemos ya la política, digamos, del palo, donde se castiga la labor tercerizada, pero haría falta la política en la zanahoria en términos de ciencia política, de bueno, pues dónde está el incentivo para que las empresas medianas también, por ejemplo, puedan entonces mantener cierta flexibilidad en sus temas laborales para poder crecer y que México al final del día tenga empresas más grandes, consolidadas y marcas internacionales, que es de lo que se trata. Aquí se trata de consolidar al universo empresarial y no hacer que solo el 0.02% de las empresas sean grandes y que el 99.8% sean pymes. Por eso sí es relevante hablar de cómo consolidar a las empresas y no puedes ver solamente el castigo con reformas y mayor fiscalización a las empresas existentes, sin ver por otro lado cómo las incentivas para que vivan más años y para que desarrollen más sus marcas. Por lo tanto, sí es imperativo ver que México ya paga más impuestos que su contraparte, que la tasa corporativa está un 15% más alta y que las leyes no son flexibles a los tiempos modernos. Por lo tanto, sí hay reclamos que habría que consolidar y poner en papel, y habría que organizarse como sector privado para ver esta otra parte. Sin embargo, vamos a ver esa tercera vertiente que tiene que ver con el punto de vista de los trabajadores y las instituciones de seguridad social, porque de hecho, sí era muy necesaria una reforma del outsourcing, porque a pesar de que hay un aspecto negativo a las empresas que van a pagar más y se verán más debilitadas, no obstante, también hay que ver por los intereses del trabajador y del profesionista. Y es que México sí está en una situación bastante grave en este sentido. De hecho, se calcula que a hoy, 2021, más del 50%, de hecho la cifra es 55% de los mexicanos que están trabajando en este momento en el sector formal no serán capaces de tener una pensión satisfactoria, dado toda justamente esta computación que necesitan para generar ahorros suficientes. Es decir, que 1 de cada 2 mexicanos que va a envejecer no va a tener la pensión adecuada para poder mantenerse, esto sumándose además a un casi 50 y pico % de gente que está en la informalidad, y por estar en la informalidad evidentemente ni siquiera está en un esquema de fondos de pensiones de ningún tipo. Por lo tanto, tenemos a la mitad de la población, un 60%, que no tiene estas prestaciones, y del 40% restante, pues solamente un 20% que sí se podrá pensionar adecuadamente. Por lo tanto, estamos hablando de un 20% global de la población económicamente activa que tiene posibilidades de tener una pensión adecuada. Solamente 1 de cada 5 personas podrá pensionarse dignamente en México, lo cual es insostenible. Y sobre todo es insostenible en un país que está envejeciendo, que aunque ahora la edad promedio en México es de 30 años, pues digamos que en los siguientes 20 años la edad promedio pues va a ser 50 años en México. Por lo tanto, porque estamos teniendo menos nacimientos, el promedio de hijos en México es menor a 2, es 1.8, por lo tanto estamos en un problema donde pues la gente no va a tener cómo pensionarse y no viene una generación siguiente robusta y lo suficientemente grande como para poder mantener a la generación que está ahora trabajando. Por lo tanto, hay que entender el fondo de las cosas. Sí era necesario hacer una reforma al sistema de contribución para el ahorro de los trabajadores para que estos se puedan pensionar digna y adecuadamente por el bien de todos. Es un tema de la gran mayoría de los trabajadores en México. Y esto además en un marco donde el IMSS y el ISSSTE gastan cerca del 70% de su presupuesto ya desde ahora en pensiones. 7 de cada 10 pesos del presupuesto del IMSS y del ISSSTE se van a pagar las pensiones de la gente ya envejecida que vive de esto, y solo les resta un 30% para operar, lo cual evidentemente no les alcanza, y por eso constantemente el IMSS y el ISSSTE están con faltantes de presupuesto, con pagos a destiempo, con amenazas de quiebra, con necesidades de financiamientos adicionales, y por eso es que las instituciones, si hoy que tienen más gente trabajando que nunca, más población económicamente activa y contribuyentes que nunca, están quebrados, pues imagínense en unos 15 o 20 años esta situación. Entonces, en esto sí hay que ser claros como mexicanos. Sí hay que fortalecer las instituciones de seguridad social del Estado, porque hoy en día está en una situación ya precaria donde la mayoría de su presupuesto ya se va a pensiones, y esto no es sostenible, y donde los trabajadores sí necesitan en un mucho mayor porcentaje estar en posibilidad de pensionarse. Por lo tanto, queridos amigos,
amigos, hemos visto que la reforma del outsourcing sí hace sentido en el punto de vista de los trabajadores y es algo ético que como país necesitábamos caminar hacia allá e intentar que nuestra gente tenga prestaciones completas. Sin embargo, justamente hay que ver la foto completa de las cosas y entonces en conclusión podemos ver esto. La reforma sí es necesaria para los trabajadores porque esto nos beneficiará como país y porque ahorita que tenemos una población joven necesitamos aprovechar para que las contribuciones, ahora que la gente está chambeando, sean adecuadas para que esta generación se pensione dignamente. Sin embargo, esto no puede hacerse solamente parcialmente. Hay que considerar que la tasa corporativa de México ya está demasiado alta, por arriba del promedio de la OCDE, que de alguna manera tenemos una base fiscal demasiado apretada en este sentido, que se necesita reformar la ley laboral para dar más flexibilidad a las empresas también en otro sentido, necesita crecerse la base fiscal y necesita también incentivarse a las empresas medianas a que sigan creciendo y sigan desarrollándose. Es decir, se necesita ver la foto completa de manera integral porque de lo que se trata todo esto es fortalecer al universo empresarial y no solamente a los trabajadores que están, digamos, laborando dentro de las empresas. Por lo tanto, esperamos que ahora tengan un punto de vista mucho más completo e integral de la reforma del outsourcing y podamos tener una opinión educada como ciudadanos. Gracias por acompañarnos, queridos amigos. Esto fue Factor Económico. Hasta la próxima. Mundo Ejecutivo presentó